Hola, vamos a empezar a explicar la ontología de Marx. En la ontología hay muchos puntos comunes con la epistemología, porque estamos hablando también del materialismo histórico. Sin embargo, aquí lo vamos a tomar desde el punto de vista de la realidad y no tanto desde el punto de vista del conocimiento. ¿Qué es el materialismo histórico? Pues ya vimos que era el estudio de las condiciones materiales de una sociedad dada y su evolución en la historia. Por lo tanto, la ontología, el estudio de las condiciones materiales, de cómo es la realidad, es fundamental dentro del materialismo histórico. ¿Qué es la sociedad para Marx y cómo se estructura? Se estructura de la siguiente manera. Mirad, en esta foto fija podemos ver un poco la organización que hace Marx de la sociedad. Para él, la sociedad parte de la naturaleza humana propiamente. La naturaleza humana es la actividad. El hombre se caracteriza por su actividad, por producir. Bueno, esa producción le lleva a nivel social a trabajar y ese trabajo que va haciendo le hace organizarse en torno a los medios y a los modos de producción que él tiene. Esas son las fuerzas productivas. Las relaciones que establece en torno a esos medios de producción y esos modos de producción, entendedme, los campos y los animales en el medio agrícola, la fábrica en el medio industrial. Bueno, pues toda la manera de organizarse social que tiene el hombre alrededor de esa manera de producir es lo que llama él relaciones de producción. A todo eso que está en torno a la producción y que podemos ver con los ojos, es decir, podemos ver cómo se ara un campo o cómo se trabaja en una fábrica o cómo se organiza la gente para hacer esas funciones, bueno, a todo eso le llama él infraestructura. Eso son lo que llama Marx las condiciones materiales y la estructura económica de una sociedad. Es de donde viene todo viene de la estructura económica de la sociedad. Por otro lado, estaría lo que viene después, que es la superestructura. La superestructura es lo que antes llamábamos ideología. La estructura ideológica de una sociedad son sus leyes políticas, sus leyes jurídicas, la religión y la filosofía, que muchas veces, como explicamos en el primer apartado, solo sirve para encubrir y enmascarar la verdadera realidad. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que la historia se podría entender desde el principio como una lucha entre clases. Por eso dice Marx que la historia no es más que la lucha entre clases y la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Pero qué clases luchan? Bueno, pues siempre luchan dos clases, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante, y esto no sale ni en los apuntes ni sale aquí, pero es muy importante, la clase dominante de una sociedad es la que tiene estas tres características. La que tiene en propiedad los medios de producción, es decir, tienen propiedad las fábricas o los campos, es la que disfruta del beneficio de esos medios de producción, pero, en tercer lugar, es la que no trabaja directamente en esos medios de producción. Es decir, tú no vas a ver al burgués de la fábrica trabajando dentro de la cadena de montaje. Por ejemplo, el señor medieval tampoco le vas a ver trabajando en el campo. Le vas trabajando al siervo de la gleba. Y mucho menos al amo griego trabajando en el campo porque él tenía esclavos que le hacían su labor. Bueno, como veis, cada época de la historia ha tenido esa clase dominante. En la época antigua era el amo, en la época medieval era el señor y en nuestra época es el capitalista o el burgués. Por otro lado está la clase dominada. La clase dominada tiene justo las características contrarias. Uno, por un lado no posee en propiedad los medios de producción. Dos, no recibe prácticamente beneficio de aquello que produce. Y tres, es la que fundamentalmente hace el trabajo para sacar la producción adelante. En este caso, fijaos, siempre todas las épocas históricas han tenido a esa clase también, esa clase dominada. En la época antigua serían los esclavos, en la época medieval serían los campesinos o siervos de la gleba, en la época del capitalismo moderno sería el proletariado o el obrero. Fijaos que es muy curioso ver cómo se van obteniendo libertades, pero todavía nos queda alguna por conseguir. Por ejemplo, en las relaciones de producción de los amos y los esclavos,
la mayoría de los hombres no eran ni libres ni iguales en derechos. Eran solo libres e iguales los amos, los demás no. En la sociedad feudal todos eran libres, pero claro, no eran iguales en derechos. No era igual el noble que tenía sangre azul que el resto de la población. En la sociedad capitalista todos son supuestamente libres y todos son iguales en derechos. Sin embargo, como sabéis, materialmente no sucede. Es lo que explicamos en el apartado anterior. Materialmente el proletariado no es ni libre ni igual. Está en un estado de esclavitud material y en un estado de desigualdad absoluta. Pero claro, en la historia no solo, como veis, tiene estas dos clases, la dominante y la dominada, pero sus protagonistas, los que pasan a ser clase dominante y clase dominada, van cambiando a lo largo de la historia. ¿Cómo se produce ese proceso de cambio? Bueno, ahí hay que ir al gran Hegel y a su teoría de la dialéctica, ¿no? No sé si lo recordáis, pero Hegel explicaba que el avance de la historia se produce a través de lo que él llamaba dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es la lucha de ideas contrarias que se superan en un nivel más alto. Lo voy a definir un poco mejor. Sería aquella teoría que explica la historia como una lucha de ideas que se sintetizan en un nivel más alto, superando a las ideas anteriores. Hegel hablaba de tres momentos. El momento de la tesis, que sería el momento de la afirmación, lo tenéis ahí, donde una teoría se posiciona. Luego vendría la antítesis, que es un movimiento de rebelión ante esa tesis. Y por último, estas dos serían unidas, serían superadas por la síntesis, que sería esa posición final. Bueno, lo que va a hacer Marx es sacar esta teoría dialéctica de la lucha entre ideas y convertirla en una teoría de lucha entre los hombres, una teoría de la lucha de clases. La tesis y la antítesis serían clases sociales que han estado luchando y la antítesis muchas veces se ha convertido en la nueva tesis de la sociedad posterior. Y para ver cómo se produjo esto en el nacimiento de nuestra sociedad capitalista, he copiado este pequeño texto en el cual podemos ver cómo se pasó de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. Vamos a leerlo y lo voy explicando, aunque creo que está bastante claro. También lo tenéis en los apuntes. Dice: la sociedad feudal se basaba en el vasallaje de los nobles ante el monarca. Tesis. Partimos de una sociedad dada, esa sociedad de la desigualdad entre una clase superior, que es la de la nobleza, y una clase inferior, que es la del vulgo, ¿no? Y el pueblo. Esos nobles se asentaban en el trabajo de los campesinos, que con el paso del tiempo se fueron trasladando a los núcleos urbanos, convirtiéndose en una nueva clase con poder económico, la burguesía. Antítesis. Es decir, en la propia sociedad medieval, su antítesis surge de los siervos de la gleba que se van independizando y se van yendo a las ciudades y crean un nuevo tipo de economía. Si la economía dentro del castillo del noble estaba basada en la agricultura y la ganadería, la economía en la ciudad está basada en la artesanía y en el intercambio de esos productos que crean, en el comercio. Seguimos. Poco a poco se fueron independizando de los señores y crearon una nueva economía basada en el intercambio de las mercancías y el comercio. De este modo, habiendo conseguido poder económico, empezaron a exigir sus derechos políticos. Es decir, para Marx, la Revolución Francesa no surge de que los burgueses quieran liberar a todos los hombres, surgen de que ellos tienen el poder económico, están dando todo ese poder económico a los nobles, que no están trabajando para conseguirlo, y llega un momento que dicen, pues ¿por qué no vamos a tener también nosotros el poder político si tenemos el económico? Y entonces hace la revolución. Lo sigo leyendo. Todo esto explotó en las revoluciones del siglo XVIII, que quitaron el poder político a la antigua nobleza y fundaron una sociedad de ciudadanos regida por el mercado y el comercio. Así nació la sociedad capitalista. Síntesis. En ella, la antigua clase dominada es ahora la clase dominante. Como tal, la burguesía justifica su modo de producción a través de sus leyes políticas y morales. Es decir, lo bueno ahora es el intercambio y la producción de enseres para comerciar con ellos, ¿no? De ahí viene toda esa ideología del capitalismo moderno en el cual tenemos que enriquecernos para enriquecer al resto de la sociedad. Bueno, y así surgiría nuestra sociedad actual, en la que hay una tesis nueva, que es la burguesía,
una antítesis nueva, que es el proletariado, pero claro, en algún momento llegará la síntesis. Para ver cómo llega esa síntesis, tenemos que ir al último apartado de la ontología. Si este primer apartado hablaba del materialismo histórico, el último apartado habla de cómo nuestra sociedad capitalista va a llegar a ser una sociedad sin clases. Y eso lo hace Marx en un análisis del capitalismo que hace en su libro más importante, que es el libro que él llama El Capital. El Capital es un libro que dedicó a escribir los últimos 20 años de su vida. Se empobreció al límite para poder acabarlo y realmente solo llegó a publicar uno de sus muchos tomos. El resto del libro ha sido publicado pues, por los bocetos que él dejó y por los escritos que él dejó sin publicar. Vamos a contar la base del Capital, porque es un libro muy complejo y de una manera muy sencilla, para que nos lleve rápido a donde nosotros queremos llegar, que es entender de un modo muy somero la importancia de Marx. Bueno, ¿qué dice en el Capital? En el Capital se pregunta de dónde viene eso que llaman los capitalistas capital. El capital es la ganancia que saca el capitalista del intercambio con el resto de personas, de aquello que produce. Para Marx para empezar, hace una crítica porque dice que en el mundo capitalista todo, hasta el propio hombre, es una mercancía. Una mercancía no es más que un producto que se puede intercambiar. Pues todo, hasta los hombres en el mundo capitalista, son mercancías. El que no intercambia algo que tiene, se intercambia a sí mismo, ¿no? Intercambia su fuerza de trabajo. Bueno, y para entender cómo eso se produce en la sociedad capitalista, va a elaborar lo que él llama su teoría del valor. La teoría del valor habla de que hay dos tipos de valores en todos los objetos. Uno es el valor de uso y otro es el valor de cambio. Esto ya lo podéis leer en la propia Política de Aristóteles y en Adam Smith también está, pero bueno, Marx le va a sacar bastante jugo. Él dice, el valor de uso es cualitativo, es para lo que sirve algo. El agua sirve para beber, la comida sirve para comer, todo objeto sirve para algo y eso no se puede cuantificar en principio, porque sirve para algo y el hombre lo utiliza por algo. Bien, pero cuando queremos intercambiar ese objeto, entonces recibe un valor de cambio. El valor de cambio es aquello por lo que podemos cambiar ese producto. Es muy interesante estudiar cómo ha surgido el valor de cambio en la sociedad capitalista. Porque claro, cuando yo cambio una cosa por otra, en el fondo estoy haciendo un trato libre y justo con aquel que se lo cambio. Por ejemplo, yo quiero cambiar pan por tela y quiero 1 metro de tela y yo hago una barra de pan y le digo a aquel que la quiere cambiar, pues mira, yo quiero ese metro de tela, te doy la barra de pan. Él me va a decir que no, porque le ha costado muchísimo más producir ese metro de tela que a mí la barra de pan. Entonces vamos a llegar a un acuerdo en el cual yo tenga que darle, yo que sé, 40 barras de pan o darle el pan durante 40 días a cambio de que él me dé ese trozo de tela. ¿Y cómo sé que son equivalentes esas 40 barras de pan al metro de tela? Muy sencillo, la única manera de cuantificarlo es el tiempo que le he dedicado. Aparte de las materias primas, etcétera, pero sobre todo el tiempo que le he dedicado al hacerlo. Por lo tanto, el tiempo es lo que hace que un producto tenga mayor valor o tenga menos valor. Claro, ¿qué producto vende un trabajador que no tiene nada que vender? Pues se vende a sí mismo. Vende lo que llama Marx su fuerza de trabajo. Y lo que se le paga, su salario, es decir, aquello por lo que vende su fuerza de trabajo, se calcula por las horas que trabaja. Está claro. Pero claro, mirad que en la economía que no es fabril, que no tiene fábricas, el tiempo que trabaja un trabajador sí que es adecuado a lo que produce, ¿no? Yo pago a este trabajador que he contratado para que me ayude a hacer pan, pues por las 8 horas que trabaja, que hace a lo mejor 50 barras, que es, yo le pago esas 8 horas a partir de las 50 barras que he vendido y hay una cierta equivalencia de lo que produce y las horas que pasa. Pero esa equivalencia en la sociedad industrial, cuando metemos máquinas por medio, se pierde porque ese trabajador en 8 horas puede producir 500 barras de pan y por lo tanto produce muchísimo más beneficio para el empresario. Y sin embargo, solo se le paga un sueldo que dice Marx de subsistencia. Así llegamos al concepto de plusvalía.
Vamos a verlo. Vamos a pasar todo esto. ¿Qué es el concepto de plusvalía? El concepto de plusvalía es la diferencia que hay entre lo que produce el trabajador y por lo tanto el beneficio que da a esa empresa el trabajador y lo que recibe como sueldo. Esa diferencia es lo que llama Marx plusvalía y es lo que va ampliándose generación de producción tras generación de producción, empobreciendo cada vez más al trabajador y enriqueciendo cada vez más al empresario. Para explicar esto bien, he hecho este pequeño esquema en el cual, como veis, tenemos tres barras. En la primera barra, pues tenemos de la ganancia del empresario de la que parte. Como veis, el empresario siempre tiene que reinvertir en comprar la materia prima, etcétera, y da una parte al trabajador. ¿Cómo fija el empresario el sueldo del trabajador? Pues Marx dice que es muy fácil, es un sueldo de subsistencia. Como ya el criterio de lo que producía se ha perdido, porque produce muchísimo más el trabajador con ayuda de la máquina que lo que realmente va a cobrar, el único criterio para fijar el sueldo del trabajador es lo que necesita para vivir. Lo que se le va a dar como sueldo va a ser aquello que necesita para vivir, un salario de subsistencia. Aquel salario que le permita sobrevivir para venir mañana, pero también que impida que se haga rico para que tenga que venir mañana y no cree su propia empresa, ¿no? Para que tenga que venir mañana como trabajador mío. Bueno, si veis, en la primera generación de inversión y de producción, pues vale, el empresario saca cierta ganancia, reinvierte otra parte y le da una parte del sueldo al trabajador. Fijaos, porque con la maquinaria que compra y que ha reinvertido en comprarla, esa ganancia va a aumentar muchísimo, ¿no? Ya la ganancia, como veis, ha subido bastante, lo veis en la primera flechita roja. El sueldo del trabajador se queda prácticamente igual y el empresario tiene que volver a reinvertir en maquinaria para que el de la fábrica de al lado, que hace lo mismo que él, no baje los precios y le convierta en un obrero. Entonces se va generando lo que llama Marx la plusvalía, que va creciendo. Fijaos, en esa segunda generación de producción la plusvalía es grande, pero mucho más en la tercera. Y como veis, el sueldo del trabajador va siendo prácticamente igual. He tenido la mala idea de subirle un poco el sueldo en generación de producción tras generación de producción, pero como veis, no es nada comparado con la ganancia que va sacando el empresario. Ganancia que lleva a que, como ya no sabe qué hacer con ese dinero, pueda crear un mercado de valores como es la bolsa y dedicarse directamente a especular. Bueno, ¿esto a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a una sociedad en la que haya cada vez más riqueza acumulada en menos manos y mucha más pobreza en muchísima más gente. ¿Por qué habrá más riqueza en menos manos? Porque estos empresarios lucharán con otros empresarios y alguno de ellos caerá, ¿no? Por la ley de la competencia irán cayendo y lo que decía Marx es que el capitalismo necesariamente tiene que llegar tiene que llevar a monopolios o oligopolios en los que unos cuantos se queden con toda la riqueza. Cuando esos cuantos se queden con toda la riqueza, ¿qué pasará? Bueno, pues lo que pasará será que será imposible vivir y ahí no quedará más remedio que hacer una revolución. Pero eso lo dejo para el vídeo siguiente. Espero que os haya interesado y haberos explicado un poco mejor los apuntes.